Hola chicos, estamos en una nueva clase de historia y el tema que vamos a desarrollar es la conquista española de América. El objetivo de esta clase es conocer y analizar cómo fue el proceso de ocupación de parte del territorio americano por parte de los españoles, cómo se conformaban las expediciones, cómo se armaban esas empresas, qué papel jugaba la corona, qué papel jugaba la iglesia, qué papel jugaba la burguesía, quiénes conformaban las huestas que venían hasta acá. También vamos a analizar cuáles fueron las razones por las cuales los españoles tuvieron éxito en estas empresas. Cómo es que un puñado de hombres lograron conquistar grandes territorios, lograron vencer a dos grandes imperios que estaban en ese momento en América, como eran los aztecas y los incas. Empezamos con la organización de la conquista. ¿Cómo se formaban estas empresas? Las expediciones hacia América se organizaban a partir de algún interesado que quería y podía armar las huestes y correr con todos los gastos. El interesado firmaba un documento llamado capitulación con el rey, en el cual se establecían algunos puntos. Decíamos, el interesado firmaba y recibía el título de adelantado, de gobernador o capitán general, o sea, un título de nobleza, pasaba a ser parte de la nobleza. La corona se reservaba para sí mismo el dominio absoluto del territorio conquistado y un quinto de las riquezas obtenidas, o sea, el quinto real. Los conquistadores se comprometían a difundir la fe cristiana en los lugares donde conquistaban. ¿Cómo estaban formadas las huestes? Por hidalgos, o sea, nobles empobrecidos, caballeros con experiencia, soldados con algo de experiencia en enfrentamientos bélicos, algunos marineros de oficio, ya tenían experiencia en navegación, los médicos o cirujanos que eran fundamentales para mantener la salud de la expedición, los evangelizadores que venían a hacer cumplir lo que habían firmado los adelantados, que era difundir la fe cristiana, artesanos importantes en todos sentidos para mantener las embarcaciones, fabricar todos los elementos que necesitaban la expedición. Pero en su gran mayoría estaba conformado por campesinos, pobres, sin futuro, que venían a América a buscar otros horizontes, otras oportunidades. Y en la mayoría de las expediciones venía un oficial real, que era el encargado de hacer cumplir que los adelantados pagaran el quinto real. Las expediciones fueron financiadas por banqueros, por la burguesía y por personas que tenían algún dinero ahorrado y le hacen un préstamo a los adelantados para cubrir los gastos de los barcos y todas las necesidades de este viaje. Después recibirían con creces la devolución de ese dinero. No podían venir a América los negros, los moros, los judíos, los gitanos y los herejes. ¿Quiénes eran los herejes? Todos aquellos que profesaban una religión distinta al cristianismo. Estas personas no podían formar parte de las huestes, no podían ingresar al nuevo continente. De estos componentes de las huestes, los hidalgos, los caballeros, los soldados, los marineros, los médicos, evangelizadores, artesanos, fundamentalmente los campesinos, venían en búsqueda de nuevos
horizontes, en búsqueda de nuevas oportunidades para subir en la calidad de vida que tenían, en búsqueda de riqueza, de prestigio, y algunos en búsqueda de aventuras, de nuevos desafíos. Y la capitulación era el permiso que le daba el rey. Lógicamente la corona no se hacía cargo y no tenía los medios suficientes, tanto económicos como materiales y humanos, para por sí sola encarar esta empresa de conquista y colonización de América. Entonces dio participación a los sectores privados, a todos aquellos españoles que se tenían con ganas de venir, que tenían los medios para formar esas huestes y podían conseguir todos los fondos necesarios. O sea que la corona terciarizó, digamos, la conquista y colonización. Y a través del Papa se obtenía, digamos, el permiso para evangelizar. Entonces, los que venían a América a conquistar venían con la espada y con la palabra de Dios. Las primeras ocupaciones. Desde que llegó Cristóbal Colón en 1492, los españoles comenzaron a ocupar el Caribe y sus islas, ¿no? En su primer viaje, el genovés llegó a las Bahamas y luego dispuso la creación del primer fuerte llamado Navidad en la isla española, hoy Haití y República Dominicana. Luego dejó allí parte de su tripulación que no podía regresar porque se había roto un barco. Así que en 1492 se crea el primer fuerte Navidad. Cuando regresa al año siguiente, Colón encuentra destruido el fuerte y toda su tripulación muerta. Así que en 1493 funda una población hacia el sur de la isla llamado Santo Domingo. Luego, entre 1499 y 1519, los españoles ocupan las Grandes Antillas y Cuba se transforma en un centro de poder desde donde se va a producir la expansión y la búsqueda de riqueza. Desde allí sale, digamos, Hernán Cortés en 1519, parte con una expedición a explorar las costas del continente, la península de Yucatán. Desobedeciendo las órdenes del gobernador de Cuba, funda el primer asentamiento español en el continente, Veracruz, y se interioriza en búsqueda de los aztecas, porque ya tenía información de la existencia de ese gran imperio. Cortés llega a Tenochtitlán, capital del imperio azteca, y es recibido con honores, con valiosos regalos por parte de su emperador, Moctezuma. Esto fue un error, mostrarle las riquezas de entrada a los españoles. Eso lo animó más a querer conquistar. La presencia de los españoles dentro de la ciudad va a generar una revuelta. La población se levanta y trata de sacarlos. Los españoles, en el camino que transitaron hacia las ciudades de Tenochtitlán, van firmando alianzas con muchos pueblos que eran sometidos por los aztecas y eran enemigos de los aztecas. En la protesta de este pueblo que se levanta en contra de la presencia de los españoles, trata de mediar su emperador, Moctezuma, pero sin embargo es asesinado por su propio pueblo. Los españoles deben huir y se trasladan a Veracruz. Allí se van a rearmar, se van a reorganizar, y Cortés sigue en su mente, digamos, con las intenciones de ir y saquear y conquistar esa capital, donde había visto mucha riqueza. Así es que en 1521, luego de un largo sitio, puede vencer a los aztecas que resistieron al mando de su nuevo emperador, Cuauhtémoc. Una vez conquistada la capital del imperio, al año siguiente el rey Carlos V nombra a Cortés gobernador de Nueva España, nombre que adquiere todo este territorio conquistado recientemente.
y así México pasa a ser el centro de poder español en el continente americano, en la región de Mesoamérica. Desde allí continúa con la expansión, ocupan todo lo que es las Antillas, parte de Panamá y lentamente ocupan todo América Central. ¿Cómo continúa el proceso de conquista, el proceso de ocupación? Una vez que ya se ocupa todo lo que es las Antillas, en el Caribe, América Central, los españoles expanden su dominio hacia el norte, ocupan la Florida y la parte norte de Mesoamérica desde 1528. Venezuela, las costas de Venezuela son ocupadas en 1527. Y comienza la expansión más importante hacia el sur. En 1523, Francisco Pizarro y Diego de Almagro emprenden una expedición bordeando las costas del Pacífico, salen desde Panamá y llegan al norte de Perú, donde toman conocimiento de la existencia de un gran imperio, el imperio Inca. Pizarro vuelve a Panamá, después se traslada a España a firmar una capitulación con el rey, retornando en 1531 para empezar la conquista del imperio incaico. Pizarro al llegar a las tierras de Perú se encuentra con una guerra civil entre los herederos al trono, Atahualpa y Huáscar. Finalmente Atahualpa toma el poder y asesina a su hermano. Pizarro engaña al nuevo Inca pidiéndole reunirse en la ciudad sagrada de Cajamarca, donde lo asesina en 1533. Eso va a facilitar la entrada al Cusco y va a apaciguar la reacción del resto de la población. Más tarde, en 1535, funda en las costas del Pacífico la ciudad de Lima, la ciudad de los reyes, imponiendo así la presencia española en esta región. Diego de Almagro partirá desde Lima hacia el sur a conquistar los territorios del actual Chile, logrando hacerlo material hacia 1564. Es importante ver también el avance sobre los territorios de las actuales Argentinas. Esto ya lo vimos con ustedes en la clase de geografía, vuelven a repasar la conformación del territorio. La ocupación se realiza por tres corrientes colonizadoras. La del Río de la Plata, que viene desde España y llega hasta Asunción. Esta corriente llega en 1536. La corriente del norte, que viene desde Alto Perú, que termina fundando luego de varios fracasos Santiago del Estero. Esta corriente entra en 1550. Y la corriente del oeste, que viene desde Santiago de Chile, fundando Mendoza en 1565, ingresa esta corriente. Y así van ocupando todo este territorio que vemos marcado acá con amarillo, todo este territorio que forma parte de América, ocupada por los españoles. Sin embargo, los españoles tuvieron varios problemas en este proceso de conquista. Y los problemas más importantes que se presentaron fueron la resistencia de los pueblos originarios. A pesar de que fueron ocupando de a poco el territorio, siempre tuvieron sublevaciones, levantamientos, ataques de los pueblos originarios que buscaban su libertad, que buscaban recuperar sus territorios, sus recursos naturales para poder subsistir. Y otra cuestión importante, otro problema importante que debieron enfrentar fue el enfrentamiento entre los mismos conquistadores, que luchaban por poder, por riqueza. Este es el caso, por ejemplo, de Francisco Pizarro y Diego de Almagro, que llegaron juntos, que emprendieron juntos la expedición hacia el sur, que emprendieron juntos la expedición para conquistar el imperio incaico y después terminan enfrentándose por los territorios,
por la riqueza, por el prestigio. Y esto va a culminar con la intervención de la corona española, conformando el virreinato del Perú. Ahora, ¿cuáles son las razones de éxito español? ¿Por qué un pequeño grupo de hombres lograron tanto, no? Bueno, los españoles tenían armas de fuego como cañones y arcabuces, armas de metales como espadas y ballestas, una armadura que los cubría también de hierro, de metal. Las enfermedades traídas por los españoles, como la viruela, el sarampión, la gripe, la neumonía, etc., diezmaron la población que ya empezó a estar débil y sobreexplotada. Las estratégicas alianzas con los pueblos originarios que eran enemigos de los grandes imperios, eso ayudó muchísimo, le dio información, les aumentó la cantidad de soldados y así pudieron enfrentar a los ejércitos originarios. El uso del caballo y el perro aterraba a los indígenas, eran animales nuevos. Aprovecharon también la creencia religiosa especialmente de los aztecas y los incas. Los aztecas esperaban la llegada de su dios, Quetzalcóatl, y los incas esperaban la llegada de su dios, Viracocha. Estas son algunas de las causas por las cuales podemos entender el éxito que tuvieron los españoles en la conquista de América. Comparándolo las armas que tenían los españoles con lo que tenían los indígenas. Los españoles tenían armadura de hierro que les protegía mucho más, porque los indígenas tenían armadura de cuero, de algodón. Tenían los españoles espadas, lanzas, flechas, ballestas, arcabuces. Y las armas que tenían los pueblos originarios eran solamente arco, flecha y alguno que otro armamento rudimentario. Decíamos, el uso del caballo y del perro causaba muchísimo temor. Los ejércitos indígenas luchaban a pies. Las enfermedades, como decíamos, diezmadas. Los españoles trajeron al continente muchos virus y bacterias, en los cuales los cuerpos de los indígenas no estaban preparados, y así fueron muriendo muchísimos. Las estrategias, como dijimos anteriormente, las estrategias de firmar alianzas con los pueblos opositores a los grandes imperios, de los cuales eran enemigos, pero también eran sometidos a pagar tributo. Eso llevó a que pudieran, digamos, apoyar a los españoles, y así los españoles tenían conocimiento sobre el terreno, tenían información sobre el imperio, y así podían tener ventaja sobre el enemigo. Bueno, estas son algunas de las razones por las cuales los españoles tuvieron éxito en sus empresas. Espero que haya quedado bien explicado para que se entiendan y podamos cumplir los objetivos de la clase. Espero que se encuentren bien ustedes, que sigan cumpliendo este protocolo en esta situación, en esta nueva normalidad. Cuídense ustedes y cuiden a sus familias. Sigan participando en las actividades que ya van a llegar con un texto complementario. Participen, pregunten, no se queden con las dudas y nos vemos en la próxima clase. Muchas gracias.